Marido firmó el divorcio feliz en el juicio, sin saber que su esposa ya había comprado su casa. El aire matutino de Guadalajara olía a lluvia recién pasada cuando Roberto Mendoza estacionó su BMW negro afuera del elegante despacho del licenciado Armando Vázquez, ubicado en la exclusiva zona de Puerta de Hierro. Era un viernes de noviembre de 2023, y Roberto sonreía con la satisfacción de quien está a punto de ejecutar el plan perfecto. «Buenos días, don Roberto», lo saludó la secretaria desde su escritorio de cristal. «El licenciado Vázquez lo está esperando en su oficina». Roberto ajustó su corbata italiana de seda azul marino, la misma que Elena le había regalado en su último aniversario, sin saber que sería testigo silenciosa de su traición. Caminó por el pasillo alfombrado, admirando los diplomas y reconocimientos que decoraban las paredes. Armando Vázquez no era cualquier abogado. Era el especialista en divorcios más caro y efectivo de todo Jalisco, conocido por conseguir que sus clientes masculinos conservaran la mayor parte de sus bienes, sin importar las circunstancias. «Roberto, mi amigo», exclamó Armando levantándose de su escritorio de caoba, extendiendo una mano decorada con un Rolex de oro. Puntual como siempre. «Siéntate, tenemos mucho que discutir». La oficina era imponente. Ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, estanterías llenas de códigos civiles y libros de jurisprudencia, y en las paredes, fotografías de Armando con políticos locales y empresarios influyentes. Roberto se acomodó en una de las butacas de piel italiana frente al escritorio. «Armando, espero que tengas buenas noticias para mí», dijo Roberto cruzando las piernas con confianza. El abogado sonrió, una sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 20 años defendiendo a hombres ricos que querían deshacerse de sus esposas. «Roberto, no solo tengo buenas noticias. Tengo la solución perfecta para tu situación». Armando abrió una carpeta color beige y extrajo varios documentos. «He revisado detalladamente tu caso. Elena no trabaja formalmente, no tiene ingresos propios registrados, y según me dijiste, nunca se involucró en los negocios. Eso nos da una ventaja enorme». «Exacto», confirmó Roberto frotándose las manos. «Elena siempre ha sido una ama de casa tradicional. Se encarga de los niños, de la casa, de las actividades sociales, pero nunca se metió en temas de dinero. Ni siquiera sabe cuánto tengo en las cuentas». «Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitábamos escuchar». Armando señaló el primer documento. «Aquí tengo preparado un contrato de divorcio por mutuo consentimiento que, técnicamente, es completamente legal. Elena recibiría una pensión mensual de 50,000 pesos durante 5 años, la casa de la colonia americana, y nada más». Roberto frunció el ceño. «¿50,000 pesos? ¿No es mucho?» «Roberto, escúchame bien», dijo Armando inclinándose hacia adelante. «Tu patrimonio actual está valuado en aproximadamente 80 millones de pesos. Estamos hablando de 3 desarrollos inmobiliarios terminados, 2 en construcción, las oficinas corporativas, la casa de Chapala, la de Puerto Vallarta, los terrenos en Tequila, más las inversiones en la bolsa y los vehículos de lujo. Si Elena recibe 50,000 pesos mensuales durante 5 años, estaríamos hablando de 3 millones de pesos en total, más una casa valuada en 8 millones. 11 millones contra 80 millones. ¿Te parece justo?» La sonrisa de Roberto se amplió. «Cuando lo pones en perspectiva, suena muy razonable. Pero aquí viene lo mejor», continuó Armando, su voz bajando a un susurro conspirador. «La pensión de 50,000 pesos solo se mantendrá si Elena no se vuelve a casar o no convive con otra persona. En el momento en que eso suceda, automáticamente pierde el derecho a la pensión». Roberto se echó hacia atrás en su silla, claramente impresionado. «Armando, eres un genio. Elena tiene 38 años, es una mujer atractiva. Eventualmente va a querer rehacer su vida». «Exacto. Y conociendo el perfil de las mujeres de su edad, especialmente después de un divorcio traumático, es muy probable que dentro de 2 o 3 años encuentre a alguien. Cuando eso pase, tú te ahorras el resto de la pensión». Armando volteó a la segunda página del contrato. «Ahora sobre la custodia de los niños. Diego tiene 14 años y Sofía 12. A esa edad,
El juez normalmente considera la opinión de los menores. He preparado una estrategia donde presentamos a Elena como una madre sobreprotectora que podría limitar el desarrollo social y educativo de los niños. ¿En qué sentido? Mira, Roberto, tú puedes ofrecerles a los niños colegios privados de élite, viajes al extranjero, cursos de idiomas, actividades extracurriculares costosas. Elena, con 50,000 pesos al mes apenas podrá mantener una vida modesta. Los niños, naturalmente, van a preferir quedarse contigo. Y legalmente, eso nos fortalece para argumentar que el ambiente más estable y próspero está en tu hogar. Roberto asintió, completamente convencido. Es lógico. Los niños ya están acostumbrados a cierto nivel de vida. No es justo que tengan que sacrificarlo por los problemas entre Elena y yo. Exactamente esa va a ser nuestra argumentación. No se trata de castigar a Elena, sino de proteger el bienestar de los menores. Armando señaló una cláusula específica en el documento. Además, he incluido aquí una disposición donde Elena renuncia explícitamente a cualquier reclamo futuro sobre tu patrimonio empresarial. Esto es crucial, Roberto, porque si en el futuro tus negocios crecen exponencialmente, Elena no podrá regresar a reclamar una parte. ¿Y ella va a firmar eso así como así? Armando sonrió con complicidad. Aquí es donde entra la parte delicada del plan. Necesitamos presentarle el divorcio como una salida amistosa y civilizada. Tú le vas a decir que has estado reflexionando sobre su relación, que sientes que han crecido en direcciones diferentes, y que lo mejor para ambos es separarse de manera madura y responsable. ¿Y si se niega? Roberto, aquí es donde necesito que confíes en mi experiencia. En mis 20 años de carrera, he manejado casos mucho más complicados que este. Elena es una mujer tradicional, educada para evitar conflictos y mantener la armonía familiar. Cuando le presentes el divorcio como una decisión inevitable pero civilizada, su instinto va a ser proteger a los niños de un proceso legal traumático. Ella va a querer resolver todo rápido y sin escándalos. Roberto se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando la vista de Guadalajara. La ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez donde él controlaba las piezas más importantes. Armando, hay algo más que necesitas saber. No solo quiero el divorcio. Quiero casarme con Valeria. Ah, dijo Armando, sin mostrar sorpresa. ¿La señorita Valeria Hernández, tu asistente personal? Exacto. Tenemos una relación desde hace 8 meses. Ella tiene 26 años, está terminando su maestría en Administración de Empresas y comprende perfectamente el mundo de los negocios. Es inteligente, ambiciosa y sabe lo que significa estar casada con un empresario exitoso. Armando tomó notas en una libreta. Entiendo. ¿Elena sospecha algo? No creo. He sido muy discreto. Valeria y yo nos vemos en horarios de oficina, y cuando viajamos por trabajo, Elena está tan ocupada con sus actividades del club social y los niños que no presta atención a mis horarios. Perfecto. Mientras menos sospeche Elena, más fácil será presentarle el divorcio como una decisión meditada y no como una traición. Armando regresó a los documentos. Roberto, necesito que entiendas algo muy importante. Una vez que Elena firme este contrato y nosotros lo presentemos ante el juez, no habrá marcha atrás. El acuerdo será legalmente vinculante. Armando, ¿hay alguna posibilidad de que Elena pueda impugnar el acuerdo después? Técnicamente siempre existe esa posibilidad, pero sería muy difícil. Tendría que demostrar que firmó bajo coacción, que no entendía las implicaciones legales, o que hubo fraude en el proceso. Pero si nosotros manejamos todo correctamente, si Elena firma voluntariamente después de haber tenido tiempo para leer el documento, y si no hay evidencia de engaño, cualquier impugnación sería prácticamente imposible de ganar. Roberto regresó a su asiento, con una expresión de total confianza. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener todo listo? Dame una semana para refinar algunos detalles legales y preparar la documentación de respaldo. También necesito coordinar con el juez Ramírez, quien va a ser el que presida el caso. Como sabes, Ramírez y yo hemos trabajado juntos en varios casos similares, y él entiende la importancia de resolver estos asuntos de manera eficiente. Excelente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Armando consultó su agenda.
El próximo viernes tú vas a tener una conversación seria con Elena. Le vas a explicar que has estado reflexionando sobre el matrimonio y que sientes que lo mejor para ambos es separarse. Es importante que no menciones a Valeria en esta conversación inicial. Vas a presentarlo como una decisión madura basada en incompatibilidad de caracteres. ¿Y después? Después le das unos días para procesar la información. El lunes siguiente, le presentas el contrato de divorcio. Le explicas que consultaste con un abogado para asegurar que todo se haga de manera justa y legal, que el acuerdo protege sus intereses y los de los niños, y que ambos pueden seguir adelante con sus vidas sin resentimientos. Roberto tomó los documentos y los guardó en su portafolios de piel. Armando, esto va a funcionar perfectamente. Elena es una mujer inteligente, pero no tiene experiencia en temas legales. Cuando vea que el acuerdo le garantiza una pensión y una casa, va a pensar que está recibiendo un trato justo. Roberto, hay un último detalle que debemos discutir. Armando adoptó una expresión seria. Una vez que el divorcio sea finalizado, te recomiendo que esperes al menos 6 meses antes de hacer pública tu relación con Valeria. Desde el punto de vista social y legal, es mejor que no parezca que el divorcio fue motivado por una infidelidad. ¿6 meses? ¿No es mucho tiempo? Piénsalo estratégicamente. Tu reputación empresarial es importante. Si los socios y clientes perciben que abandonaste a Elena por una mujer más joven, podrían cuestionar tu integridad en los negocios. Pero si presentas tu nueva relación como algo que surgió naturalmente después del divorcio, nadie podrá criticarte. Roberto consideró las palabras de Armando. Tienes razón. Los negocios siempre van primero. Exacto. Además, esos 6 meses te van a servir para asegurar que Elena esté completamente adaptada a su nueva vida y no haya ningún tipo de drama o complicación legal. La reunión continuó durante otra hora, revisando cada detalle del plan. Armando explicó los términos financieros específicos, las fechas de pago de la pensión, las condiciones de visita con los niños y todos los aspectos legales que Roberto necesitaba entender. Cuando finalmente se despidieron, Roberto se sentía completamente confiado en que había encontrado la estrategia perfecta para conseguir el divorcio de sus sueños. Mientras conducía de regreso a su casa en la exclusiva zona de Ciudad del Sol, Roberto no podía dejar de sonreír. En unas pocas semanas, estaría libre de Elena y podría comenzar su nueva vida con Valeria. Mantenía la mayor parte de su fortuna, conservaba la custodia de los niños y pagaba una pensión que, en el mejor de los casos, terminaría en 5 años o menos. «Elena», murmuró para sí mismo mientras se detenía en un semáforo. «Ni siquiera sabes lo que te está esperando». Lo que Roberto no sabía era que Elena Morales no era la mujer ingenua que él creía conocer. Lo que él desconocía completamente era que Elena había estado guardando sus propios secretos durante los últimos 15 años de matrimonio. Y lo que jamás podría haber imaginado era que la batalla legal que estaba a punto de iniciar iba a revelar verdades que cambiarían para siempre no solo su vida, sino también la de muchas otras personas en Guadalajara. Ese viernes por la noche, mientras Roberto cenaba en casa con Elena y los niños, fingiendo ser el esposo amoroso de siempre, Elena notó algo diferente en su comportamiento. Roberto parecía más relajado, más conversador, casi como si estuviera celebrando algo internamente. Durante la cena, él preguntó por los planes de Elena para la próxima semana, por las actividades de los niños, por los compromisos sociales que tenían pendientes. Elena respondía con naturalidad, pero una pequeña alarma se había activado en su mente. Esa noche, cuando Roberto se quedó dormido, Elena se levantó silenciosamente y revisó su teléfono. Había recibido un mensaje de texto de su hermana Carmen, quien trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia. «Elena, necesito verte mañana. Es urgente. Almorzamos en el mismo lugar de siempre». Elena leyó el mensaje 2 veces, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Carmen nunca la contactaba para almuerzos urgentes. Su hermana era una mujer seria, metódica, que no dramatizaba situaciones sin motivo. Si Carmen decía que era urgente, entonces realmente lo era. Al día siguiente, sábado, Elena le dijo a Roberto que iba a almorzar con Carmen
y luego de compras. Roberto, que normalmente le hacía preguntas sobre sus planes, simplemente asintió y le dijo que se divirtiera. Otro comportamiento extraño que Elena guardó en su memoria. El restaurante La Estancia, ubicado en el centro histórico de Guadalajara, era el lugar donde las hermanas Morales se reunían desde hacía años para sus conversaciones importantes. Carmen ya estaba esperando en una mesa del rincón cuando Elena llegó a las 2 de la tarde. Carmen Morales era 3 años mayor que Elena, y físicamente se parecían mucho, pero sus personalidades eran completamente diferentes. Mientras Elena había elegido el camino tradicional del matrimonio y la maternidad, Carmen había dedicado su vida a la carrera legal. Era licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, tenía una maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México, y llevaba 12 años trabajando en el sistema judicial de Jalisco. Actualmente se desempeñaba como secretaria de acuerdos del magistrado Fernando Morales, quien casualmente era su tío, hermano menor de su padre. «Elena», dijo Carmen levantándose para abrazarla. «Gracias por venir tan rápido. Carmen, tu mensaje me preocupó. ¿Qué está pasando?» Las hermanas se sentaron, y Carmen bajó la voz. «Elena, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de Roberto últimamente?» Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque ayer el licenciado Armando Vázquez presentó una serie de documentos preparatorios en el juzgado, documentos relacionados con un posible caso de divorcio, y cuando vi los nombres involucrados, casi me da un infarto». Elena se quedó pálida. «No entiendo. ¿Qué documentos?» Carmen sacó una carpeta de su bolsa. «Elena, Armando Vázquez solicitó información sobre los antecedentes matrimoniales de Roberto Mendoza y Elena Morales. También pidió la evaluación fiscal de propiedades registradas a nombre de Roberto Mendoza. Estos son documentos preliminares que se solicitan cuando un abogado está preparando un caso de divorcio». El mundo de Elena pareció tambalear. «Carmen, ¿estás segura?» «Completamente segura. Trabajo en esa oficina, Elena. Manejo esos documentos todos los días. Armando Vázquez se especializa en divorcios conflictivos, donde hombres ricos quieren proteger su patrimonio. Su reputación es la de conseguir que sus clientes masculinos conserven la mayor parte de sus bienes». Elena se cubrió el rostro con las manos. «No puedo creerlo. Roberto no me ha dicho nada. Anoche cenamos en familia como cualquier día normal». «Elena, escúchame muy bien», dijo Carmen tomando las manos de su hermana. «Si Roberto está trabajando con Armando Vázquez, significa que ya tiene un plan muy elaborado para el divorcio. Vázquez no maneja casos simples o amistosos. Él se especializa en divorcios donde hay mucho dinero en juego y donde el esposo quiere dejar a la esposa con lo mínimo posible. Pero Carmen, yo nunca me metí en los negocios de Roberto. No sé cuánto dinero tiene, no conozco sus inversiones. Si él quiere el divorcio, ¿por qué necesitaría un abogado tan agresivo?» Carmen suspiró profundamente. «Elena, ¿en serio no tienes idea del patrimonio de Roberto?» «La verdad no. Sé que le va bien en los negocios, que tenemos una buena casa, que los niños van a colegios privados, que viajamos 2 veces al año, pero nunca me ha hablado de números específicos. Elena, según los documentos que manejo en el tribunal, Roberto Mendoza tiene un patrimonio valuado en aproximadamente 80 millones de pesos. Tiene 3 desarrollos inmobiliarios terminados, 2 en construcción, múltiples propiedades, inversiones importantes. No estamos hablando de un hombre simplemente acomodado. Estamos hablando de un multimillonario». Elena se quedó en silencio por varios minutos procesando la información. Finalmente, levantó la mirada hacia su hermana. «Carmen, ¿qué puedo hacer?» «Elena, aquí viene la parte que puede cambiar todo». Carmen se inclinó hacia adelante. «¿Recuerdas que cuando éramos niñas papá siempre nos decía que teníamos un tío que era magistrado?» «Sí, el hermano menor de papá, Fernando, ¿verdad? Pero nunca lo vimos mucho porque vivía en la capital. Elena, el tío Fernando regresó a Guadalajara hace 5 años. Es el magistrado Fernando Morales, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es una de las personas más respetadas y poderosas de todo el sistema judicial de Jalisco». Elena abrió los ojos, sorprendida. «¿Nuestro tío es magistrado?» «No solo eso, Elena.
Yo trabajo directamente con él desde hace 3 años. Él sabe quién soy, conoce nuestra historia familiar y siempre me ha tratado con mucho cariño y respeto. Cuando le conté que mi hermana menor estaba casada con Roberto Mendoza, él ya conocía el nombre, porque Roberto ha tenido algunos problemas legales menores en el pasado relacionados con permisos de construcción. Carmen, estás diciendo lo que creo que estás diciendo. Elena, si Roberto quiere jugar sucio contigo, tenemos las herramientas para defenderte. Pero más que eso, tenemos las herramientas para asegurar que Roberto reciba exactamente lo que se merece por intentar engañarte y robarte. Elena sintió una mezcla de emociones. Alivio, gratitud, pero también una determinación que no había sentido jamás en su vida. Carmen, ¿qué tengo que hacer? Primero necesitamos actuar como si no supiéramos nada. Roberto va a intentar sorprenderte con el divorcio para que no tengas tiempo de prepararte. Pero nosotras ya sabemos lo que se viene. Así que podemos estar completamente preparadas. ¿Y después? Carmen sonrió. Una sonrisa que Elena no le había visto desde que eran niñas tramando alguna travesura. Después, Elena, vamos a demostrarle a Roberto Mendoza que subestimar a las mujeres de la familia Morales es el error más grave que puede cometer un hombre en todo el estado de Jalisco. Esa noche, Elena regresó a casa con una actitud completamente diferente. Por primera vez en meses se sentía segura, protegida y preparada para enfrentar cualquier cosa que Roberto pudiera hacer. Cuando Roberto le preguntó cómo había estado el almuerzo con Carmen, Elena sonrió y le dijo que había sido muy agradable, que habían hablado de cosas de hermanas. Roberto, convencido de que su plan era perfecto y de que Elena no tenía idea de lo que se avecinaba, pasó el fin de semana planificando mentalmente cómo iba a presentarle el divorcio el próximo viernes. Nunca se imaginó que Elena y Carmen habían pasado esa misma tarde diseñando una estrategia que convertiría su plan perfecto en la peor pesadilla de su vida. El lunes por la mañana, mientras Roberto se dirigía a su oficina pensando en Valeria y en su futuro juntos, Elena se dirigía al Tribunal Superior de Justicia para tener su primera reunión oficial con el magistrado Fernando Morales, el hombre que tenía el poder de decidir el futuro legal de Roberto Mendoza en el estado de Jalisco. La guerra había comenzado, pero Roberto aún no lo sabía. El Tribunal Superior de Justicia del estado de Jalisco se alzaba imponente en el centro histórico de Guadalajara, un edificio de cantera rosa que había sido testigo de miles de decisiones que cambiaron vidas para siempre. Esa mañana del lunes, Elena Morales caminaba por los pasillos de mármol con una mezcla de nerviosismo y determinación que jamás había experimentado. Carmen la esperaba en la puerta de la oficina del magistrado Fernando Morales. Elena, respira profundo. El tío Fernando es una persona muy accesible, pero también es importante que entiendas el nivel de respeto que su posición merece. ¿Cómo debo dirigirme a él? Señor magistrado o simplemente tío Fernando cuando estemos en privado. Él prefiere mantener las cosas familiares cuando no hay extraños presentes. Carmen tocó la puerta, y una voz grave respondió desde el interior. Adelante. La oficina del magistrado Fernando Morales era sobria pero elegante. Las paredes estaban cubiertas de estantes con códigos legales y libros de jurisprudencia, y detrás del escritorio colgaba un retrato del benemérito Benito Juárez. El magistrado, un hombre de 62 años con cabello completamente blanco y ojos inteligentes, se levantó al verlas entrar. Elena, mi querida sobrina, dijo Fernando extendiéndole los brazos. Han pasado demasiados años desde la última vez que te vi. Eras apenas una adolescente. Elena se acercó y recibió el abrazo de su tío, sintiendo inmediatamente la calidez y protección que irradiaba. Tío Fernando, gracias por recibirme tan pronto. Siéntense, por favor. Carmen me contó por encima la situación, pero quiero escucharlo directamente de ti. Elena respiró profundamente y comenzó a relatar todo lo que había sucedido. Los comportamientos extraños de Roberto, la información que Carmen había descubierto sobre Armando Vázquez y sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de su esposo. Fernando escuchó atentamente, ocasionalmente tomando notas en un bloc amarillo. Cuando Elena terminó,
El magistrado se reclinó en su silla y guardó silencio por varios segundos. Elena, lo que me estás contando no me sorprende. Armando Vázquez tiene una reputación muy específica en este tribunal. En los últimos 5 años he visto pasar por mi oficina al menos 20 casos manejados por él, y todos siguen el mismo patrón. Hombres acaudalados que intentan despojar a sus esposas mediante contratos aparentemente legales, pero moralmente cuestionables. ¿Qué significa eso, tío Fernando? Significa que Vázquez es muy hábil creando documentos que, técnicamente, cumplen con la ley, pero que en 1900 en realidad son profundamente injustos. Él explota vacíos legales y aprovecha el desconocimiento de las esposas para conseguir acuerdos que benefician enormemente a sus clientes masculinos. Carmen se inclinó hacia adelante. Tío Fernando, ¿hay alguna forma de proteger a Elena antes de que Roberto haga su movimiento? Fernando sonrió, pero era una sonrisa que Elena reconoció inmediatamente. Era la misma sonrisa que su padre tenía cuando estaba planeando algo inteligente. Carmen, Elena, permítanme explicarles algo sobre el sistema legal en Jalisco. Existen muchas formas de proteger a una persona que está a punto de ser víctima de un proceso legal fraudulento, pero primero necesito conocer exactamente cuál es la situación financiera real de Roberto Mendoza. Fernando tomó el teléfono de su escritorio. Licenciada Herrera, ¿podría venir a mi oficina, por favor? Necesito que revise unos expedientes urgentes. 5 minutos después, una mujer de aproximadamente 40 años, vestida impecablemente con un traje azul marino, entró a la oficina. Elena inmediatamente notó su presencia imponente y su mirada inteligente. Elena, te presento a la licenciada Patricia Herrera, nuestra directora de investigaciones financieras. Patricia, ella es mi sobrina Elena Morales, casada con Roberto Mendoza. Patricia estrechó la mano de Elena con firmeza. Señora Mendoza, he escuchado el nombre de su esposo en varias ocasiones. ¿En qué puedo ayudarla? Fernando le explicó brevemente la situación, y Patricia tomó notas detalladas. Señor magistrado, puedo tener un informe completo sobre el patrimonio de Roberto Mendoza en 24 horas, pero necesitaría una orden judicial para acceder a información bancaria específica. Esa orden ya está en proceso, respondió Fernando. Patricia, quiero que sepas que este caso tiene prioridad absoluta. Utiliza todos los recursos necesarios. Cuando Patricia se retiró, Fernando se dirigió nuevamente a Elena. Sobrina, ahora necesito hacerte algunas preguntas muy específicas. ¿Roberto te ha hecho firmar algún documento en los últimos meses? Elena pensó cuidadosamente. Sí. Hace aproximadamente 3 meses me pidió que firmara unos papeles relacionados con el seguro de vida. Dijo que era una actualización de beneficiarios. Carmen y Fernando intercambiaron miradas preocupadas. ¿Leíste los documentos antes de firmar? La verdad, no completamente. Roberto me explicó que era algo rutinario, que todos los documentos de seguro son muy técnicos y difíciles de entender. Confié en él. Fernando anotó algo en su blog. Elena, vamos a solicitar copias de todos los documentos que firmaste ese día. Es posible que entre esos papeles haya algo más que una actualización de seguro. Tío Fernando, ¿estás sugiriendo que Roberto me engañó para que firmara algo importante sin saberlo? Elena, en mis 30 años en el sistema judicial, he visto todo tipo de estrategias. Algunos abogados sin escrúpulos hacen que sus clientes obtengan firmas de sus cónyuges en documentos aparentemente inocentes que después utilizan como evidencia de acuerdos previos. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué tipo de acuerdos? Por ejemplo, acuerdos prematrimoniales retroactivos, documentos de separación de bienes o incluso autorizaciones para transferencias de propiedades. Elena, si Roberto te hizo firmar documentos sin explicarte completamente su contenido, eso constituye fraude legal. Carmen tomó la mano de su hermana. Elena, esto es exactamente por lo que necesitábamos actuar rápido. Roberto y Vázquez probablemente han estado preparando este plan durante meses. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Elena, quiero que entiendas algo muy importante. Si Roberto procede con el plan que sospechamos, no solo estaría cometiendo fraude contra ti, sino que también estaría faltando al respeto a este tribunal
y al sistema de justicia de Jalisco. Y eso, querida sobrina, es algo que no puedo permitir. ¿Qué puedes hacer, tío Fernando? Fernando regresó a su escritorio y abrió una gaveta. Sacó un documento oficial con el sello del Tribunal Superior de Justicia. Elena, este es un mandato judicial de protección patrimonial. Es una medida preventiva que congela todos los bienes de Roberto Mendoza hasta que se complete una investigación sobre posibles irregularidades financieras. Elena leyó el documento sin poder creer lo que veía. ¿Esto significa que Roberto no puede vender ni transferir nada de su patrimonio? Exactamente. Ni una propiedad, ni una cuenta bancaria, ni una inversión. Todo queda congelado hasta que nosotros determinemos si ha habido actividades fraudulentas. Carmen sonrió con satisfacción. Tío Fernando, ¿cuándo entra en vigor este mandato? En el momento en que Elena lo solicite formalmente. Pero aquí está la parte más interesante del plan. Fernando se inclinó hacia adelante. Elena, también puedo emitir una orden de investigación sobre Armando Vázquez por posibles violaciones al Código de Ética Profesional. ¿Qué significa eso? Significa que Vázquez no podrá representar a Roberto en ningún proceso legal hasta que la investigación se complete. Y esas investigaciones, por la complejidad de los casos que maneja Vázquez, pueden tomar varios meses. Elena se quedó en silencio, procesando toda la información. Finalmente, levantó la mirada hacia su tío. Fernando, lo que me estás ofreciendo suena increíblemente poderoso. Pero, ¿es legal? ¿Es ético? Fernando sonrió con orgullo. Elena, esa pregunta me demuestra que tienes la integridad moral que caracteriza a nuestra familia. Sí, todo lo que te estoy proponiendo es completamente legal y ético. No estamos inventando cargos falsos ni abusando del sistema. Estamos utilizando herramientas legales legítimas para proteger a una ciudadana que está a punto de ser víctima de un fraude. Pero ¿qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa si Roberto realmente quiere un divorcio amistoso y justo? Carmen intervino. Elena, basándome en los documentos que he visto, Roberto y Vázquez no están preparando un divorcio amistoso. Están preparando un asalto legal para despojarte de tu patrimonio matrimonial. Fernando asintió. Carmen tiene razón. Elena, el tipo de documentos preliminares que Vázquez solicitó no se utilizan para divorcios amistosos. Esos documentos se solicitan cuando un abogado está preparando una estrategia agresiva para proteger completamente el patrimonio de su cliente. Elena respiró profundamente. ¿Qué tengo que hacer? Fernando le entregó otro documento. Elena, esto es una solicitud formal de protección patrimonial. Si la firmas, todo el patrimonio de Roberto queda bajo supervisión judicial inmediata. También es una denuncia formal por posible fraude matrimonial. Elena leyó el documento cuidadosamente. A diferencia de los papeles que Roberto le había dado meses atrás, este documento estaba escrito en un lenguaje claro y comprensible. Cada cláusula explicaba exactamente qué protecciones se estaban solicitando y por qué. Tío Fernando, ¿qué va a pasar cuando Roberto se entere de esto? Probablemente va a entrar en pánico. Va a contactar a Vázquez inmediatamente, y Vázquez va a intentar presentar algún tipo de moción de emergencia para levantar el mandato. Pero aquí está la ventaja, Elena. Nosotros vamos a estar preparados para cada movimiento que hagan. Carmen añadió. Elena, Roberto no sabe que tú tienes familia en el sistema judicial. Él cree que vas a estar completamente indefensa cuando te presente el divorcio. Exacto, confirmó Fernando. Roberto y Vázquez han diseñado su estrategia asumiendo que vas a ser una víctima pasiva. Pero cuando descubran que tienes representación legal poderosa y que hemos tomado medidas preventivas, van a tener que replantear completamente su plan. Elena tomó la pluma que Fernando le ofrecía. Una última pregunta, tío Fernando. ¿Qué va a pasar con mis hijos durante todo este proceso? Fernando adoptó una expresión paternal. Elena, los niños van a estar completamente protegidos. De hecho, el mandato de protección patrimonial incluye una disposición específica que garantiza que su nivel de vida y educación se mantenga exactamente como está, independientemente de lo que pase entre Roberto y tú. ¿Y si Roberto intenta usar a los niños como herramientas de presión? Carmen respondió antes que Fernando. Elena,
Si Roberto intenta manipular a Diego y Sofía para presionarte, estaría cometiendo violencia familiar psicológica. Y eso, en el estado de Jalisco, es un delito grave. Elena firmó el documento con mano firme. Al entregar la pluma a Fernando, sintió como si hubiera cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Fernando revisó la firma y selló el documento. Elena, oficialmente, a partir de este momento, todo el patrimonio de Roberto Mendoza está bajo protección judicial. Él no puede vender, transferir, hipotecar o disponer de ningún bien sin autorización de este tribunal. ¿Cuándo se lo van a notificar? La notificación se realizará mañana por la mañana en su oficina. 2 oficiales judiciales le entregarán los documentos personalmente. Elena se sintió abrumada por una mezcla de alivio y aprensión. Tío Fernando, Carmen, gracias por protegerme. Pero tengo miedo de cómo va a reaccionar Roberto. Fernando se levantó y caminó alrededor de su escritorio para poner una mano paterna en el hombro de Elena. Sobrina, quiero que entiendas algo muy importante. Roberto Mendoza puede ser un empresario exitoso, puede tener dinero y conexiones, pero en el momento en que decidió conspirar para defraudarte, se convirtió en un delincuente. Y los delincuentes, sin importar su posición social, deben enfrentar las consecuencias de sus acciones. Carmen añadió, Elena, además, tú no vas a estar sola en esto. Tenemos un plan completo para protegerte a ti y a los niños durante todo el proceso. ¿Qué tipo de plan? Fernando regresó a su escritorio y sacó otra carpeta. Elena, he hablado con mi colega, la magistrada Esperanza Ruiz, quien se especializa en violencia familiar y protección de menores. Ella va a supervisar personalmente cualquier aspecto del caso que involucre a Diego y Sofía. Además, continuó Carmen, hemos contactado a la licenciada Isabel Vargas, quien es la mejor abogada matrimonialista de todo Jalisco. Ella va a ser tu representante legal oficial. Elena frunció el ceño. ¿No puedes representarme tú, Carmen? Elena, yo trabajo en el tribunal, lo cual significa que tengo acceso a información privilegiada. Sería un conflicto de intereses que yo fuera tu abogada, pero puedo ser tu asesora y coordinadora entre tú y todas las personas que están trabajando para protegerte. Fernando asintió. Carmen tiene razón. Isabel Vargas va a ser tu cara visible en el proceso legal, pero Carmen y yo vamos a estar trabajando detrás de escena para asegurar que tengas todas las ventajas posibles. Elena se quedó pensativa. ¿Cuándo voy a conocer a la licenciada Vargas? Mañana por la tarde, respondió Carmen. Después de que Roberto reciba la notificación del mandato judicial. Queremos ver cuál va a ser su reacción inicial antes de presentarte oficialmente con Isabel. Fernando consultó su reloj. Elena, son las 11 de la mañana. Roberto probablemente está en su oficina sin saber nada de lo que está pasando. Quiero que vayas a casa, que actúes completamente normal y que no le des ninguna pista de que estuviste aquí. ¿Qué pasa si Roberto me pregunta dónde estuve? Carmen sonrió. Dile que fuiste de compras al centro histórico, que visitaste algunas tiendas de antigüedades, que almorzaste sola. Todo eso es técnicamente cierto. Una cosa más, Elena, agregó Fernando. A partir de ahora, necesito que documentes todo. Si Roberto te dice algo extraño, si su comportamiento cambia, si hace llamadas telefónicas privadas, anota todo con fecha y hora. Esa información podría ser muy valiosa. Elena asintió, sintiéndose como si estuviera entrando en un mundo completamente nuevo. Tío Fernando, Carmen, no sé cómo agradecerles. Fernando la abrazó nuevamente. Elena, familia es familia, y nadie, absolutamente nadie, va a lastimar a una mujer de la familia Morales mientras yo tenga algo que decir al respecto. Elena salió del Tribunal Superior de Justicia sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, se sentía protegida y empoderada como nunca antes en su vida. Por otro lado, sabía que había iniciado una guerra legal que cambiaría para siempre su relación con Roberto y, posiblemente, la vida de toda su familia. Mientras conducía de regreso a su casa en Ciudad del Sol, Elena no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Roberto había planeado sorprenderla con un divorcio que la dejaría en la ruina, pero él era quien estaba a punto de recibir la sorpresa más grande de su vida. Esa noche, durante la cena, Roberto parecía especialmente animado.
Le contó a Elena sobre un nuevo proyecto inmobiliario que estaba considerando. Le preguntó sobre los planes para el fin de semana, e incluso sugirió que podrían tomar unas vacaciones familiares en diciembre. Elena respondía con naturalidad, pero internamente se maravillaba de la capacidad de Roberto para actuar como un esposo amoroso, mientras planeaba traicionarla. Cada sonrisa falsa, cada pregunta fingidamente cariñosa, cada muestra de afecto calculada, solo confirmaban que las sospechas de Carmen habían sido correctas. Después de que los niños se fueron a dormir, Roberto se quedó en su estudio revisando documentos. Elena pudo escuchar que hizo varias llamadas telefónicas, pero no pudo distinguir las conversaciones. Sin embargo, siguiendo el consejo de Fernando, anotó en un cuaderno: martes, 9:45 p.m. Roberto hizo 3 llamadas privadas desde su estudio, cada una de aproximadamente 10 minutos. A las 11 de la noche, Roberto subió a la habitación aparentemente relajado. Elena, ¿qué tal estuvo tu día? Muy agradable. Fui de compras al centro histórico. Encontré algunas cosas interesantes en las tiendas de antigüedades. Qué bueno. Mañana va a ser un día ocupado para mí. Tengo varias reuniones importantes. Elena sonrió. Espero que te vaya bien en tus reuniones. Roberto no sabía que una de esas reuniones importantes iba a ser con 2 oficiales judiciales que le entregarían documentos que cambiarían para siempre el rumbo de su vida. A la mañana siguiente, miércoles, Roberto desayunó tranquilamente con la familia, besó a Elena en la mejilla antes de irse al trabajo y le dijo a los niños que tuvieran un buen día en el colegio. Era la última mañana en que Roberto Mendoza se despertaría creyendo que tenía control total sobre su destino. A las 10:30 de la mañana, 2 oficiales judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco se presentaron en las oficinas corporativas de Mendoza Desarrollos Inmobiliarios, ubicadas en la torre corporativa de la avenida Adolfo López Mateos. Buenos días, dijo el primer oficial a la secretaria de Roberto. Necesitamos entregar unos documentos oficiales al señor Roberto Mendoza. ¿Se encuentra disponible? La secretaria, visiblemente nerviosa por la presencia de oficiales judiciales, llamó inmediatamente a Roberto. Señor Mendoza, hay 2 oficiales judiciales que necesitan entregarle unos documentos. Roberto sintió que algo frío se instalaba en su estómago, pero mantuvo la compostura. Que pasen a mi oficina. Los oficiales entraron a la elegante oficina de Roberto, con sus ventanales que ofrecían vista panorámica de Guadalajara. Uno de ellos sacó un sobre manila sellado. Señor Roberto Mendoza, por orden del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, queda usted notificado del mandato judicial número 415667-2023, emitido por el magistrado Fernando Morales. Necesito que firme el acuse de recibo. Roberto firmó con mano temblorosa y rasgó el sobre. Mientras leía los documentos, su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, y finalmente al pánico absoluto. El primer documento era el mandato de protección patrimonial que congelaba todos sus bienes. El segundo era una citación para comparecer ante el tribunal, para responder a acusaciones de posible fraude matrimonial. El tercero era una orden de investigación sobre Armando Vázquez, por violaciones al Código de Ética Profesional. Cuando los oficiales se retiraron, Roberto se desplomó en su silla, leyendo y releyendo los documentos, como si fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Con manos temblorosas tomó el teléfono y marcó el número de Armando Vázquez. Armando, necesito verte inmediatamente. Algo ha salido terriblemente mal. Roberto, ¿qué está pasando? Elena me está demandando. Han congelado todo mi patrimonio. Y hay una investigación sobre ti. ¿Cómo carajo sabía Elena lo que estábamos planeando? Del otro lado de la línea, Armando Vázquez sintió que su mundo se desmoronaba. En 20 años de carrera, nunca había enfrentado una situación donde la esposa supuestamente indefensa hubiera tomado medidas preventivas antes de que él pudiera ejecutar su plan. Roberto, vente para acá inmediatamente. Necesitamos revisar esos documentos y entender exactamente qué está pasando. Lo que ni Roberto ni Armando sabían era que Elena estaba en ese mismo momento en su segunda reunión con la licenciada Isabel Vargas, planificando los siguientes pasos de una estrategia legal
que había sido diseñada para ser implacable, inteligente y completamente aplastante. La guerra había comenzado oficialmente, pero Roberto apenas se estaba dando cuenta de que Elena había estado preparándose para la batalla mucho antes de que él supiera que existía un conflicto. En su oficina del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Morales recibió la confirmación de que Roberto había sido notificado. Sonrió con satisfacción y marcó el número de Carmen. Carmen, fase 1 completa. Ahora comienza la verdadera diversión. La oficina de la licenciada Isabel Vargas se encontraba en uno de los edificios más prestigiosos del Centro Histórico de Guadalajara, a solo 3 cuadras del Tribunal Superior de Justicia. Era un despacho que respiraba elegancia y poder. Pisos de mármol travertino, muebles de nogal importado, y en las paredes, diplomas de las universidades más respetadas del país, además de fotografías con presidentes de la Suprema Corte de Justicia y ministros del gabinete presidencial. Elena Morales entró a esa oficina ese miércoles por la tarde, sintiéndose como si estuviera cruzando el umbral hacia una nueva versión de sí misma. Carmen la acompañaba, y ambas fueron recibidas por Isabel Vargas, una mujer de 45 años, cuya reputación en el ámbito legal de Jalisco era legendaria. Isabel Vargas no era simplemente una abogada matrimonialista. Era una estratega legal que había construido su carrera destruyendo meticulosamente a hombres poderosos que intentaban abusar de sus esposas durante procesos de divorcio. Su historial incluía casos contra políticos corruptos, empresarios millonarios, e incluso algunos narcotraficantes menores que habían cometido el error de subestimar a sus esposas. Señora Mendoza, dijo Isabel levantándose de su escritorio, es un honor conocerla. Su tío Fernando me ha contado la situación, y debo decirle que casos como el suyo son exactamente la razón por la cual me dediqué a esta especialidad legal. Elena estrechó la mano de Isabel, inmediatamente impresionada por la firmeza de su apretón y la intensidad de su mirada. Licenciada Vargas, agradezco enormemente que haya aceptado representarme. Señora Mendoza, antes de continuar, necesito que entienda algo muy importante. Cuando yo acepto un caso como este, no solo estoy defendiendo a mi cliente, estoy enviando un mensaje a todos los hombres poderosos del Estado que piensan que pueden abusar de sus esposas. Ese mensaje es que hay consecuencias reales y devastadoras para ese tipo de comportamiento. Carmen sonrió. Isabel, exactamente por esa reputación fue que el magistrado Morales la recomendó. Isabel las invitó a sentarse en un área de conferencias dentro de su oficina. Sobre la mesa había una carpeta gruesa con el nombre Mendoza, Roberto. Análisis preliminar, escrito en la portada. Señora Mendoza, antes de discutir nuestra estrategia, necesito hacerle algunas preguntas muy específicas sobre su matrimonio y sobre Roberto. Algunas de estas preguntas pueden ser incómodas, pero necesito conocer todos los detalles para poder protegerla adecuadamente. Elena asintió. Entiendo. Pregúnteme lo que necesite saber. Isabel abrió la carpeta y consultó sus notas. Primero, hábleme sobre el comportamiento de Roberto durante los últimos 6 meses. ¿Ha notado cambios en sus horarios, sus rutinas, sus gastos? Elena reflexionó cuidadosamente. Bueno, en los últimos meses Roberto ha estado llegando más tarde del trabajo. Antes llegaba alrededor de las 7 de la noche. Ahora frecuentemente llega después de las 9. También ha estado viajando más por trabajo, especialmente viajes de un día a Puerto Vallarta y Cancún. ¿Le ha dado explicaciones específicas para esos viajes? Dice que está explorando nuevas oportunidades de inversión en desarrollos turísticos. Pero ahora que lo pienso, nunca me ha mostrado documentos o contratos relacionados con esos proyectos, como hacía antes con otros negocios. Isabel tomó notas detalladas. ¿Ha notado gastos inusuales en las tarjetas de crédito o cuentas bancarias? Sí, definitivamente. Hay cargos frecuentes en restaurantes caros donde él y yo nunca hemos ido juntos. También gastos en joyerías y tiendas de ropa femenina. Cuando le pregunté, me dijo que eran regalos para clientes importantes o para las esposas de socios comerciales. Carmen intervino. Elena, ¿conservas los estados de cuenta donde aparecen esos gastos? Sí. Todos están archivados en el estudio de la casa.
Roberto siempre me ha dicho que archive todos los documentos financieros para efectos fiscales. Isabel sonrió con satisfacción. Perfecto. Esos documentos van a ser evidencia crucial. Señora Mendoza, ¿Roberto maneja las finanzas familiares de manera que usted tenga acceso limitado a la información? Completamente. Yo tengo tarjetas de crédito para gastos domésticos y personales, pero Roberto maneja todas las cuentas principales, las inversiones y los negocios. Él dice que es más eficiente de esa manera, que yo no necesito preocuparme por cosas complicadas. Esa es una táctica clásica de control financiero, explicó Isabel. Mantener a la esposa dependiente e ignorante sobre el patrimonio real para poder manipularlo libremente durante el divorcio. Pero en este caso, esa estrategia va a funcionar en nuestra contra de Roberto, porque demuestra un patrón de ocultamiento financiero. Elena se sintió validada al escuchar que sus instintos habían sido correctos. Licenciada Vargas, ¿qué va a pasar ahora que Roberto recibió la notificación del mandato judicial? Señora Mendoza, basándome en mi experiencia con hombres como Roberto, puedo predecir exactamente qué va a pasar en las próximas horas. Primero, Roberto va a entrar en pánico y va a contactar inmediatamente a Armando Vázquez. Segundo, van a intentar presentar una moción de emergencia para levantar el mandato de protección patrimonial. Tercero, Roberto va a intentar contactarla para hablar y convencerla de retirar las acusaciones. ¿Debería hablar con él si me llama? Isabel adoptó una expresión seria. Señora Mendoza, a partir de este momento, toda comunicación entre Roberto y usted debe ser documentada. Si él la llama, puede hablar con él, pero necesito que grabe todas las conversaciones. Carmen sacó un pequeño dispositivo de su bolsa. Elena, esta es una grabadora digital. Es completamente legal grabar conversaciones telefónicas en México cuando una de las partes es quien está grabando. ¿Roberto no se va a dar cuenta? No. Si usted es cuidadosa, respondió Isabel. Además, cuando Roberto esté desesperado, probablemente va a decir cosas que no debería decir. Los hombres como él, cuando pierden el control de la situación, tienden a mostrar su verdadero carácter. Isabel pasó a la siguiente sección de la carpeta. Señora Mendoza, ahora necesito hablarle sobre nuestra estrategia ofensiva. No vamos a limitarnos a defendernos de los ataques de Roberto. Vamos a atacar de manera sistemática y devastadora. Elena se inclinó hacia adelante intrigada. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a investigar cada aspecto de la vida de Roberto para encontrar todas las irregularidades legales, fiscales y éticas que haya cometido. Y créame, señora Mendoza, hombres como Roberto siempre tienen secretos oscuros. Carmen añadió. Elena, Isabel tiene una reputación de encontrar información que otros abogados no pueden encontrar. Es correcto, confirmó Isabel. Tengo un equipo de investigadores privados que se especializa en casos de divorcios conflictivos. También tengo contactos en Hacienda, en el Registro Público de la Propiedad, en la Comisión Nacional Bancaria y en otras instituciones que pueden proporcionar información muy valiosa. Elena se sintió abrumada por las posibilidades. ¿Qué tipo de información estarían buscando? Isabel consultó otra sección de la carpeta. Primero, vamos a revisar todas las declaraciones fiscales de Roberto de los últimos 7 años. Hombres que ocultan patrimonio de sus esposas frecuentemente también ocultan ingresos de Hacienda. Segundo, vamos a investigar todas sus propiedades e inversiones. Es muy común que empresarios como Roberto tengan propiedades registradas a nombres de terceros para evadir impuestos o para ocultarlas durante divorcios. Tercero, vamos a investigar a fondo su relación con Armando Vázquez. Si han conspirado para defraudarla, es posible que hayan dejado evidencia de esa conspiración en correos electrónicos, mensajes de texto o documentos. Elena se quedó pensativa. Licenciada Vargas, todo esto suena muy intensivo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Señora Mendoza, en casos normales, este tipo de investigación podría tomar meses. Pero su tío Fernando me ha asegurado que este caso va a tener prioridad absoluta en el sistema judicial. Además, el hecho de que Roberto y Vázquez hayan activado su plan prematuramente, sin saber que nosotros estábamos preparados, significa que probablemente han cometido errores que podemos explotar. En ese momento, el teléfono de Elena comenzó a sonar.
Era Roberto. Isabel le hizo una seña para que contestara mientras Carmen activaba la grabadora digital. «Hola, Elena, ¿dónde estás?». La voz de Roberto sonaba tensa y urgente, muy diferente a su tono habitual. «Estoy en el centro haciendo algunas diligencias». «¿Por qué?». «Elena, necesito que vengas a casa inmediatamente. Tenemos que hablar sobre algo muy importante». «Roberto, ¿qué está pasando? Suenas muy alterado». Hubo una pausa larga. Elena podía escuchar que Roberto estaba respirando pesadamente. «Elena, esta mañana recibí unos documentos legales muy confusos. Aparentemente alguien está haciendo acusaciones falsas contra mí, y por algún error del sistema judicial, han congelado temporalmente algunas de nuestras cuentas». Isabel levantó las cejas y sonrió. Roberto ya estaba mintiendo sobre la naturaleza de los documentos. «¿Qué tipo de acusaciones, Roberto?». «Elena, es muy complicado de explicar por teléfono. Probablemente es un error administrativo, o tal vez algún competidor está tratando de causarme problemas. Pero necesito que vengas a casa para que revisemos juntos los documentos y veamos cómo resolver esto rápidamente». Elena miró a Isabel, quien le hizo una señal para que siguiera presionando. «Roberto, ¿estás seguro de que es solo un error? Los tribunales no congelan cuentas bancarias sin razones muy serias». «Elena, ¿cómo sabes que congelaron cuentas bancarias? Yo no te dije eso». Elena se dio cuenta de que había cometido un error. «Roberto, mencionaste que congelaron algunas de nuestras cuentas. Asumí que te referías a cuentas bancarias». Otra pausa larga. «Elena, ¿has hablado con alguien sobre esto? ¿Alguien te ha contactado sobre temas legales?». Isabel le escribió una nota rápida. «Dile que no, pero que está preocupada». «No, Roberto, nadie me ha contactado. Pero ahora estoy muy preocupada. ¿De qué nos están acusando?». «Elena, no es nos. Las acusaciones son contra mí, y son completamente falsas. Pero necesito que estés en casa cuando llegue mi abogado. Él va a explicarnos la situación y cómo vamos a resolver esto». «¿Tu abogado va a venir a casa?». «Sí, Armando va a venir en una hora». «Elena, esto es muy importante. Necesito que confíes en mí y que hagamos esto juntos, como hemos hecho todo durante nuestro matrimonio». Elena sintió una mezcla de tristeza y ira al escuchar a Roberto apelar a su matrimonio, mientras planeaba traicionarla. «Está bien, Roberto, voy para casa». «Elena, una cosa más. Cuando llegue Armando, necesito que no hagas preguntas complicadas. Deja que él explique la situación legalmente y después podremos hablar a solas sobre cualquier duda que tengas». Isabel frunció el ceño y le escribió otra nota. «Está tratando de controlarte antes de la reunión. Roberto, ¿por qué no puedo hacer preguntas? Si esto nos afecta a ambos, tengo derecho a entender completamente la situación». «Elena, claro que puedes hacer preguntas. Solo quiero que Armando pueda explicar todo de manera ordenada, sin interrupciones. Después podremos hablar de cualquier cosa que no te haya quedado clara». «Está bien, Roberto. Nos vemos en casa». Cuando Elena colgó, Isabel y Carmen intercambiaron miradas significativas. «Señora Mendoza, esa conversación fue extremadamente reveladora», dijo Isabel. «Roberto está claramente en pánico. Está mintiendo sobre la naturaleza de los documentos, y ya está tratando de controlar cómo va a manejar la situación con usted». Carmen añadió. «Elena, ¿notaste cómo inmediatamente quiso saber si alguien te había contactado? Está preocupado de que tengas representación legal. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería ir a casa para esa reunión?». Isabel sonrió con una expresión que Elena no había visto antes. Era la sonrisa de una cazadora que había localizado a su presa. «Señora Mendoza, definitivamente va a ir a esa reunión, pero no va a ir desprotegida». Isabel tomó su teléfono y marcó una extensión. «Ricardo, necesito que prepares el equipo de vigilancia número 3. Tenemos una operación esta tarde». Elena se quedó confundida. «¿Equipo de vigilancia?». «Señora Mendoza, vamos a documentar cada palabra de esa reunión entre Roberto, Armando Vázquez y usted. Todo lo que digan va a ser evidencia en nuestro caso». Carmen se inclinó hacia adelante. «Isabel, ¿cómo van a hacer eso?». «Muy simple.
La señora Mendoza va a llevar dispositivos de audio y video miniaturizados. Además, vamos a tener un equipo de investigadores en un vehículo afuera de su casa, monitoreando todo en tiempo real. Elena se sintió como si estuviera entrando en una película de espionaje. ¿Eso es legal? Completamente legal, confirmó Isabel. Es su casa y usted tiene derecho a grabar conversaciones que se realicen en su propiedad. Además, si Roberto y Vázquez están planeando defraudarla, nosotros necesitamos evidencia de esa conspiración. Isabel se levantó y caminó hacia una caja fuerte en la pared. De ella sacó varios dispositivos pequeños que parecían artículos cotidianos. Este es un collar con una cámara miniaturizada integrada. La lente es prácticamente invisible. Este es un bolígrafo que graba audio con calidad profesional. Y este es un dispositivo que se coloca en su bolsa y transmite audio en vivo a nuestro equipo de monitoreo. Elena examinó los dispositivos, maravillada por lo sofisticados que eran. ¿Roberto va a notar algo de esto? No, si usted actúa naturalmente. La clave es comportarse exactamente como lo haría normalmente. Roberto va a estar tan concentrado en controlar la situación que no va a prestar atención a detalles pequeños. Carmen consultó su reloj. Elena, son las 4 de la tarde. Si Roberto dijo que Armando iba a llegar en 1 hora, eso significa que la reunión va a ser alrededor de las 5:30. Isabel asintió. Perfecto. Eso nos da tiempo suficiente para preparar todo. Señora Mendoza, vamos a repasar exactamente cómo va a manejar esa reunión. Durante la siguiente hora, Isabel preparó meticulosamente a Elena para la reunión más importante de su vida. Le explicó cómo activar discretamente los dispositivos de grabación, cómo hacer preguntas que forzaran a Roberto y Armando a revelar información incriminatoria, y cómo mantener la compostura sin importar lo que escuchara. Señora Mendoza, recuerde que Roberto y Armando van a intentar manipularla de varias maneras. Van a minimizar la seriedad de la situación, van a presentar el mandato judicial como un error burocrático, y van a tratar de convencerla de que firme algo para resolver el problema rápidamente. ¿Qué pasa si me presionan para firmar documentos? Bajo ninguna circunstancia firme nada durante esa reunión. No importa cómo lo presenten, no importa qué promesas le hagan, no firme absolutamente nada. Dígales que necesita tiempo para revisar cualquier documento con calma. Carmen añadió, Elena, también es importante que prestes atención a cómo Roberto se refiere a ti durante la reunión. Si te trata condescendientemente o minimiza tu inteligencia frente a Armando, eso va a ser evidencia de actitud machista que podemos usar en el tribunal. A las 5 de la tarde, Elena salió del despacho de Isabel completamente equipada con dispositivos de vigilancia y con una estrategia clara para la reunión. Carmen se fue directamente al Tribunal Superior de Justicia para coordinar con Fernando sobre los siguientes pasos, mientras Isabel se dirigió al vehículo de vigilancia que ya estaba posicionado cerca de la casa de Elena. Cuando Elena llegó a su casa en Ciudad del Sol, Roberto ya estaba esperándola en la sala, visiblemente nervioso y caminando de un lado al otro. Los niños no habían regresado del colegio todavía, lo cual era perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Elena, gracias por venir rápido, dijo Roberto, acercándose para darle un beso en la mejilla. Elena notó que sus manos estaban sudorosas y que tenía ojeras como si no hubiera dormido. Roberto, estoy muy preocupada. ¿Puedes explicarme exactamente qué está pasando? Roberto la guió hacia el sofá de la sala. Elena, como te dije por teléfono, esta mañana recibí unos documentos del tribunal que aparentemente congelan temporalmente algunos de nuestros activos. Armando cree que es un error administrativo o tal vez una táctica de algún competidor que quiere causarme problemas. ¿Qué tipo de competidor haría algo así? Elena, en el mundo de los negocios inmobiliarios hay mucha competencia desleal. Es posible que alguien haya presentado una denuncia falsa para retrasar mis proyectos actuales. En ese momento, sonó el timbre de la casa. Roberto se levantó inmediatamente. Debe ser Armando. Armando Vázquez entró a la casa con la confianza de alguien acostumbrado a resolver problemas complejos, pero Elena inmediatamente notó tensión en su lenguaje corporal. Sus movimientos eran más rígidos de lo que ella recordaba de encuentros sociales anteriores. Señora Mendoza, lamento que tengamos que reunirnos bajo estas circunstancias.
dijo Armando, estrechando la mano de Elena con una firmeza que parecía excesiva. Licenciado Vázquez, Roberto me dijo que usted puede explicar qué está pasando exactamente. Los tres se sentaron en la sala, con Elena activando discretamente el bolígrafo grabador mientras se acomodaba. Armando abrió su portafolios y sacó copias de los documentos que Roberto había recibido esa mañana. Señora Mendoza, permítame explicarle la situación desde una perspectiva legal. Alguien, no sabemos quién todavía, presentó una denuncia ante el Tribunal Superior alegando irregularidades financieras en las empresas de Roberto. ¿Qué tipo de irregularidades? Armando intercambió una mirada rápida con Roberto antes de responder. La denuncia alega posible ocultamiento de activos y fraude matrimonial. Elena fingió sorpresa. ¿Fraude matrimonial? ¿Qué significa eso? Significa, explicó Armando con un tono condescendiente, que alguien está alegando falsamente que Roberto ha ocultado patrimonio de usted durante el matrimonio. Es una acusación completamente ridícula, por supuesto, porque usted y Roberto han tomado todas las decisiones financieras importantes juntos. Elena notó inmediatamente la mentira. Ella nunca había participado en decisiones financieras importantes. Licenciado Vázquez, debo confesar que no entiendo mucho sobre las finanzas de Roberto. Él siempre me ha dicho que es mejor que él maneje esos temas porque son muy complicados. Armando pareció incómodo con esa respuesta. Bueno, señora Mendoza, tal vez Roberto no la ha involucrado en detalles técnicos, pero seguramente usted está al tanto del patrimonio general de la familia. La verdad no. Sé que Roberto es exitoso y que vivimos bien, pero no conozco números específicos o detalles sobre propiedades e inversiones. Roberto intervino rápidamente. Elena, nunca consideré necesario preocuparte con esos detalles porque siempre hemos confiado el uno en el otro. Elena decidió presionar un poco más. Roberto, ya que estamos hablando de esto, ¿podrías explicarme cuál es nuestro patrimonio real? Me gustaría entender mejor nuestra situación financiera. Armando y Roberto intercambiaron otra mirada, claramente incómodos con la pregunta. Elena, respondió Roberto, esos son temas muy técnicos. Lo importante ahora es resolver esta situación legal. Pero Roberto, si alguien nos está acusando de ocultar patrimonio, ¿no sería útil que yo supiera exactamente qué patrimonio tenemos para poder defenderme si alguien me pregunta? Armando se aclaró la garganta. Señora Mendoza, desde el punto de vista legal, no es necesario que usted conozca todos los detalles. Lo que necesitamos es su cooperación para demostrar que estas acusaciones son falsas. ¿Qué tipo de cooperación? Armando sacó otro documento de su portafolios. Necesitaríamos que usted firmara una declaración jurada afirmando que siempre ha estado al tanto de las finanzas familiares y que nunca ha habido ocultamiento de activos. Elena fingió revisar el documento aunque ya sabía que no iba a firmar nada. Licenciado Vázquez, hay algo que no entiendo. Si yo firmo esto diciendo que siempre he estado al tanto de las finanzas, pero hace 5 minutos les acabo de confesar que realmente no conozco los detalles, ¿no sería eso una contradicción? Armando se puso visiblemente nervioso. Señora Mendoza, cuando digo al tanto, me refiero a que usted ha confiado en Roberto para manejar esos temas apropiadamente. Pero el documento dice específicamente que yo he participado activamente en todas las decisiones financieras importantes. Eso no es verdad, licenciado Vázquez. Roberto se levantó del sofá mostrando signos claros de frustración. Elena, ¿por qué estás complicando esto? Señora Mendoza, si usted no coopera con nosotros para resolver esta situación rápidamente, las consecuencias podrían ser muy graves para toda la familia. ¿Qué tipo de consecuencias? Si estos activos permanecen congelados por mucho tiempo, podríamos perder propiedades importantes, los negocios de Roberto podrían sufrir daños severos, y eventualmente toda la familia podría enfrentar problemas financieros serios. Armando está tratando de ayudarnos. Roberto, no estoy complicando nada. Solo quiero entender lo que me están pidiendo que firme. ¿Eso no es razonable? Armando adoptó un tono más agresivo. Elena decidió que era momento de presionar aún más. Licenciado Vázquez, usted mencionó que alguien presentó esta denuncia, pero no sabemos quién. ¿No es extraño que alguien tenga información tan específica sobre nuestras finanzas como para presentar una denuncia formal?
Armando y Roberto se quedaron en silencio por varios segundos. También me parece extraño, continuó Elena, que esta denuncia haya llegado justo ahora. ¿Ha pasado algo recientemente que pudiera haber motivado a alguien a investigar nuestras finanzas? Roberto se puso de pie y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. Elena, no lo sé. Tal vez alguien está investigando a varios empresarios exitosos para buscar irregularidades. O tal vez, sugirió Elena con una inocencia fingida, alguien que conoce nuestro matrimonio íntimamente sospecha que hay problemas entre nosotros y está tratando de proteger mis intereses. La expresión de Armando cambió completamente. Señora Mendoza, ¿ha hablado usted con algún abogado recientemente? ¿Por qué pregunta eso, licenciado Vázquez? Porque sus preguntas son muy específicas para alguien que dice no entender temas legales. Elena sonrió dulcemente. Licenciado Vázquez, soy una mujer inteligente. El hecho de que Roberto maneje las finanzas no significa que soy incapaz de hacer preguntas lógicas cuando mi familia está siendo acusada de algo serio. Roberto regresó al sofá, claramente agitado. Elena, ¿hay algo que necesites decirme? ¿Has hablado con alguien sobre nuestro matrimonio o nuestras finanzas? Elena decidió que había llegado el momento de revelar parcialmente sus cartas. Roberto, ¿hay algo que tú necesites decirme? ¿Qué quieres decir con eso? Roberto, en los últimos meses he notado cambios en tu comportamiento. Llegas tarde con frecuencia, haces viajes que antes no hacías, hay gastos en las tarjetas de crédito que no reconozco, y ahora aparece esta situación legal que involucra acusaciones de fraude matrimonial. La sala se quedó completamente en silencio. Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de la repisa y el sonido de su propio corazón latiendo aceleradamente. Finalmente, Armando habló. Señora Mendoza, ¿está usted insinuando algo específico? Licenciado Vázquez, estoy preguntando si hay aspectos de la vida de Roberto que él no me ha contado y que podrían estar relacionados con estas acusaciones legales. Roberto se puso de pie bruscamente. Elena, ¿me estás acusando de algo? Roberto, estoy tratando de entender por qué alguien presentaría una denuncia por fraude matrimonial si no tuviera razones específicas para creer que algo está mal en nuestro matrimonio. Armando cerró su portafolios de golpe. Señora Mendoza, está claro que usted no está dispuesta a cooperar de manera constructiva para resolver esta situación. Licenciado Vázquez, estoy completamente dispuesta a cooperar, pero no estoy dispuesta a firmar documentos que contengan declaraciones falsas o a actuar sin entender completamente la situación. Roberto se acercó a Elena con una expresión que ella no había visto jamás en 15 años de matrimonio. Era una mezcla de ira, desprecio y algo que parecía peligrosamente cerca del odio. Elena, creo que necesitamos tener una conversación muy seria sobre el futuro de nuestro matrimonio. Elena sintió que había llegado el momento que había estado esperando. Roberto, creo que tienes razón. Tal vez es hora de que tengamos esa conversación. Armando se levantó. Roberto, creo que es mejor que Elena y tú hablen a solas. Yo voy a revisar qué opciones legales tenemos para mañana. Cuando Armando se dirigía hacia la puerta, Elena decidió hacer una última pregunta. Licenciado Vázquez, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en este caso específico? Armando se detuvo en la puerta. ¿Perdón? Me pregunto cuánto tiempo lleva usted preparando documentos relacionados con las finanzas de Roberto. ¿Comenzó a trabajar en esto después de que recibió la denuncia esta mañana? ¿O había estado preparando documentos previamente? Armando miró a Roberto con una expresión de pánico evidente. Señora Mendoza, no entiendo la relevancia de esa pregunta. La relevancia, licenciado Vázquez, es que si usted ya tenía documentos preparados sobre nuestras finanzas antes de recibir la denuncia, eso sugeriría que Roberto y usted habían estado planeando algo relacionado con nuestro matrimonio. Roberto intervino rápidamente. Elena, estás siendo paranoica. Armando es mi abogado corporativo. Por supuesto que tiene documentos sobre mis finanzas. ¿Documentos sobre fraude matrimonial, Roberto? ¿Documentos sobre divorcios? Porque esos no son temas corporativos. El silencio en la sala era ensordecedor. Elena podía ver que tanto Roberto como Armando se habían dado cuenta de que ella sabía mucho más de lo que habían asumido. Finalmente, Armando habló con una voz notablemente tensa. Señora Mendoza,
Es obvio que usted ha estado hablando con alguien. Necesito saber con quién ha discutido este caso. Licenciado Vázquez, esa información es confidencial. No es confidencial, gritó Roberto. Eres mi esposa. Tienes la obligación de decirme con quién has estado hablando. Elena se levantó del sofá y enfrentó a Roberto con una calma que la sorprendió a ella misma. Roberto, yo no tengo obligación de reportarte mis actividades. Del mismo modo que aparentemente tú no tienes obligación de reportarme las tuyas. ¿Qué carajo se supone que significa eso? Significa, Roberto, que si tú puedes tener conversaciones privadas con abogados sobre nuestro matrimonio sin consultarme, yo puedo tener conversaciones privadas sobre mi protección legal. Armando se acercó a Elena con una actitud intimidante. Señora Mendoza, interfering with an ongoing legal strategy could constitute obstruction of justice. Elena sonrió. Licenciado Vázquez, acaba de confirmar que existía una estrategia legal en curso antes de que se presentara la denuncia esta mañana. Gracias por esa admisión. Roberto se dio cuenta de que Armando había cometido un error grave. Elena, basta. Esto se ha salido de control. Roberto, lo que se ha salido de control es que tú y tu abogado han estado planeando algo relacionado con nuestro matrimonio sin mi conocimiento. Y ahora, cuando fueron sorprendidos, están tratando de manipularme para que los ayude a encubrir lo que sea que estaban planeando. Elena caminó hacia la puerta principal. Caballeros, creo que esta conversación ha terminado. Roberto, cuando estés listo para tener una conversación honesta sobre nuestro matrimonio, me haces saber. Hasta entonces, sugiero que ambos consulten con sus abogados sobre las implicaciones legales de planear acciones fraudulentas contra cónyuges. Cuando Elena abrió la puerta, tanto Roberto como Armando se dieron cuenta de que habían subestimado completamente a la mujer que creían poder manipular fácilmente. Después de que Armando se fue, Roberto se quedó solo en la sala, procesando lentamente que su plan perfecto se había convertido en una pesadilla. Elena había demostrado que sabía mucho más de lo que habían asumido, que tenía representación legal, y que no iba a ser la víctima pasiva que habían esperado. Esa noche, mientras Elena cenaba con Diego y Sofía actuando como si no hubiera pasado nada extraordinario, Roberto se encerró en su estudio haciendo llamadas desesperadas a Armando, tratando de encontrar una nueva estrategia para una guerra que ya habían perdido antes de darse cuenta de que había comenzado. En su vehículo de vigilancia afuera de la casa, Isabel Vargas y su equipo habían grabado cada palabra de la reunión. Tenían evidencia clara de que Roberto y Armando habían estado planeando acciones legales contra Elena antes de la denuncia, que habían intentado manipularla para firmar documentos falsos, y que habían admitido la existencia de una estrategia legal previa. Esa noche, Isabel llamó al magistrado Fernando Morales. Fernando, tenemos todo lo que necesitamos. Roberto Mendoza y Armando Vázquez acaban de entregarnos su caso en bandeja de plata. ¿Qué tan grave es la evidencia que obtuvieron? Fernando, cuando termines de escuchar estas grabaciones, vas a querer que Roberto Mendoza pase una temporada muy larga reflexionando sobre sus decisiones de vida desde una celda. El magistrado Fernando Morales sonrió en la privacidad de su oficina. Isabel, prepara la documentación. Mañana por la mañana vamos a demostrarle al señor Mendoza que intentar defraudar a una Morales en Jalisco es la peor decisión que puede tomar un hombre en todo el país. La guerra había escalado a un nivel que Roberto nunca había imaginado posible, y lo peor para él era que todavía no tenía idea de cuán devastador iba a ser el contraataque que Elena y su equipo habían estado preparando. El jueves por la mañana amaneció con una lluvia torrencial sobre Guadalajara, como si la naturaleza misma estuviera anticipando la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Roberto Mendoza. A las 7:00 a.m., cuando Roberto desayunaba nerviosamente en el comedor familiar, no tenía idea de que en ese mismo momento, en 4 ubicaciones diferentes de la ciudad, se estaban ejecutando simultáneamente las fases finales de la operación legal más devastadora que jamás se había montado contra un empresario en el estado de Jalisco. En el Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Fernando Morales revisaba por última vez los expedientes que se habían construido durante las últimas 48 horas. No era solo un caso de divorcio conflictivo.
Era una investigación criminal completa que abarcaba fraude fiscal, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos y conspiración para cometer fraude matrimonial. La evidencia era tan abrumadora que Fernando tuvo que llamar a 2 magistrados adicionales para que revisaran independientemente el caso y confirmaran que no se estaba excediendo en sus facultades. En las oficinas de la Secretaría de Hacienda, el auditor jefe Miguel Ángel Contreras terminaba de preparar un informe que había sido solicitado con carácter de urgencia máxima por el Tribunal Superior. El análisis de las declaraciones fiscales de Roberto Mendoza de los últimos 7 años revelaba discrepancias por más de 30 millones de pesos en ingresos no reportados, propiedades registradas bajo nombres ficticios y una red compleja de empresas fantasma que habían sido utilizadas para evadir impuestos sistemáticamente. En el despacho de Isabel Vargas, un equipo de 6 abogados especializados trabajaba sin descanso preparando lo que sería conocido como el Expediente Mendoza, un documento legal de 847 páginas que detallaba cada irregularidad, cada mentira y cada acto fraudulento que Roberto había cometido durante los últimos 15 años. El expediente incluía fotografías, grabaciones de audio, registros bancarios, testimonios de testigos y evidencia física que convertiría el caso en un manual de estudio para futuras generaciones de abogados. En una casa segura en la colonia americana, Elena Morales se preparaba para el día que cambiaría para siempre no solo su vida, sino también las vidas de decenas de otras mujeres que habían sido víctimas de esquemas similares en todo el estado. Isabel había insistido en que Elena pasara la noche en la casa segura, después de la reunión del día anterior, anticipando que Roberto podría intentar acciones desesperadas cuando se diera cuenta del verdadero alcance de lo que estaba enfrentando. Elena había dormido mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, se sentía completamente protegida, completamente empoderada y completamente preparada para enfrentar cualquier cosa que Roberto pudiera intentar hacerle. Carmen había pasado la noche con ella, y juntas habían revisado cada detalle de lo que iba a suceder durante las siguientes horas. Elena, le había dicho Carmen mientras desayunaban, cuando esto termine, Roberto va a desear nunca haber escuchado el apellido Morales. A las 8:30 a.m., Roberto llegó a su oficina en la torre corporativa, completamente ajeno a que su imperio empresarial estaba a punto de colapsar. Su secretaria, María José, lo recibió con una expresión preocupada. «Señor Mendoza, han estado llamando desde muy temprano. El contador, el gerente del banco, algunos clientes importantes, todos suenan muy urgentes». Roberto sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Qué tipo de llamadas? El contador dice que Hacienda está solicitando documentos de emergencia. El gerente del banco dice que necesita hablar con usted inmediatamente sobre las cuentas corporativas. Y el señor Vázquez de Desarrollos del Pacífico dice que escuchó rumores sobre problemas legales y quiere confirmar si es verdad. Roberto cerró los ojos, dándose cuenta de que la situación se estaba extendiendo más rápido de lo que había anticipado. «María José, cancela todas mis citas de hoy, y no le digas a nadie dónde estoy». En ese momento, sonó el teléfono interno. María José contestó y palideció visiblemente. «Señor Mendoza, hay 2 oficiales judiciales en la recepción. Dicen que necesitan hablar con usted urgentemente». Roberto sintió que el mundo se tambalear bajo sus pies. Diles que no estoy. Señor Mendoza, ellos ya saben que está aquí. Vieron su automóvil en el estacionamiento. Los oficiales judiciales que entraron a la oficina de Roberto esa mañana no eran los mismos que habían entregado los documentos el día anterior. Estos eran oficiales de investigaciones criminales, acompañados por un fiscal del Estado y un auditor de Hacienda. «Buenos días, señor Mendoza», dijo el fiscal. Un hombre corpulento de 50 años con una expresión que no mostraba ni una pizca de simpatía. «Soy el fiscal Joaquín Herrera, de la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas». Roberto intentó mantener la compostura. «Fiscal Herrera, puedo responder cualquier pregunta aquí en mi oficina. No veo por qué sería necesario ir a algún lado. Señor Mendoza,
Estamos ejecutando una orden de cateo en sus oficinas corporativas y en su domicilio. También tenemos una orden de aprehensión en su contra por los delitos de fraude fiscal, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude matrimonial. Roberto se quedó completamente mudo. Durante varios segundos lo único que se escuchaba en la oficina era el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Fiscal Herrera, logró articular finalmente. Debe haber un error. Yo soy un empresario respetado. No he cometido ningún delito. El auditor de Hacienda abrió una carpeta y comenzó a leer. Señor Mendoza, nuestras investigaciones revelan que durante los últimos 7 años, usted ha evadido impuestos por aproximadamente 12 millones de pesos. También hemos identificado 8 propiedades registradas bajo nombres ficticios que no aparecen en sus declaraciones fiscales. Además, añadió el fiscal, tenemos evidencia grabada de que usted y el licenciado Armando Vázquez conspiraron para defraudar a su esposa mediante documentos legales falsificados y declaraciones perjuras. Roberto sintió que las piernas se le aflojaban. ¿Evidencia grabada? Sí, señor Mendoza. Tenemos grabaciones de audio y video de sus conversaciones con el licenciado Vázquez planificando el fraude, y de su reunión de ayer con su esposa, donde intentaron manipularla para firmar documentos falsos. Roberto se desplomó en su silla. No entiendo. ¿Cómo obtuvieron grabaciones? El fiscal sonrió fríamente. Señor Mendoza, cuando usted decidió defraudar a Elena Morales, no investigó adecuadamente con quién se estaba metiendo. La señora Morales es sobrina del magistrado Fernando Morales, hermana de la licenciada Carmen Morales del Tribunal Superior, y está representada por la licenciada Isabel Vargas, quien tiene una reputación muy específica de destruir completamente a hombres que intentan abusar de sus esposas. Roberto sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero Elena es solo una ama de casa. Nunca se involucró en temas legales. Señor Mendoza, dijo uno de los oficiales, necesito informarle de sus derechos. Usted tiene derecho a permanecer callado. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras esposaban a Roberto, él logró hacer una última pregunta. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con Elena? El fiscal respondió mientras guardaba los documentos. Sus hijos van a estar perfectamente bien, señor Mendoza. Van a continuar viviendo con su madre en la casa familiar, van a continuar en sus mismos colegios y van a tener garantizado su nivel de vida actual mediante un fideicomiso que se estableció con los activos que usted intentó ocultar. ¿Y Elena? La señora Elena Morales va a recibir el 70% de todo su patrimonio real como compensación por 15 años de matrimonio y por los daños causados por su intento de fraude. También va a recibir una compensación adicional por daño moral, que será determinada por el tribunal. Mientras conducían a Roberto hacia el vehículo de la fiscalía, él pudo ver a través de los ventanales de la torre corporativa que varios vehículos oficiales habían rodeado el edificio. Equipos de investigadores estaban entrando a las oficinas con cajas para recoger evidencia. Su imperio empresarial estaba siendo literalmente desmantelado ante sus ojos. En ese mismo momento, otro equipo de investigadores ejecutaba la orden de cateo en su casa de Ciudad del Sol. Elena había autorizado específicamente el registro y había proporcionado las llaves y códigos de las cajas fuertes donde Roberto guardaba documentos importantes. Los investigadores encontraron evidencia aún más incriminatoria. Correspondencia con Armando Vázquez detallando el plan de fraude, documentos falsificados que habían sido preparados para el divorcio, y lo más devastador de todo, un contrato preliminar para la venta de propiedades matrimoniales sin el consentimiento de Elena. A las 11:00 am, mientras Roberto era procesado en la Fiscalía Especializada, Isabel Vargas convocó a una conferencia de prensa en el vestíbulo del Tribunal Superior de Justicia. La noticia de que un empresario millonario había sido arrestado por conspirar contra su propia esposa se había extendido rápidamente por la ciudad, y docenas de reporteros se habían congregado para escuchar los detalles del caso. Elena Morales apareció en la conferencia de prensa acompañada por Isabel, Carmen y el magistrado Fernando Morales. Su transformación era notable. Ya no era la esposa sumisa e insegura de 2 días antes. Era una mujer empoderada,
dignificada y completamente determinada a usar su experiencia para ayudar a otras mujeres. «Buenos días», comenzó Isabel dirigiéndose a los medios. «Estamos aquí para presentar un caso que creemos establecerá un precedente importante en la protección de los derechos matrimoniales en el estado de Jalisco». Isabel explicó los detalles del caso sin mencionar aspectos que pudieran comprometer la investigación criminal en curso. Describió cómo Roberto había planeado sistemáticamente defraudar a Elena, cómo había ocultado patrimonio y cómo había conspirado con su abogado para manipular el sistema legal. Cuando llegó el turno de Elena para hablar, ella se acercó al micrófono con una serenidad que impresionó a todos los presentes. «Mi nombre es Elena Morales», comenzó con voz clara y firme. «Durante 15 años fui víctima de abuso financiero sin darme cuenta. Mi esposo me mantuvo ignorante sobre nuestro patrimonio real, me hizo creer que era incapaz de entender temas complicados y planificó dejarme en la ruina, mientras él comenzaba una nueva vida con una mujer más joven». Elena hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Pero lo que Roberto no sabía es que las mujeres de la familia Morales nunca hemos sido víctimas pasivas. Con la ayuda de mi familia, de abogados excepcionales y del sistema de justicia de Jalisco, no solo me defendí, sino que logré que Roberto enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. Un reportero levantó la mano. «Señora Morales, ¿qué mensaje le gustaría enviar a otras mujeres que puedan estar en situaciones similares?» Elena sonrió, una sonrisa que irradiaba confianza y determinación. «Mi mensaje es simple. Ningún hombre, sin importar cuán poderoso sea, sin importar cuánto dinero tenga, sin importar qué conexiones crea tener, está por encima de la ley. Y ninguna mujer tiene que aceptar ser víctima de abuso financiero o emocional. Además», continuó Elena, «quiero que todas las mujeres sepan que hay recursos disponibles para protegerlas. Hay abogados que se especializan en estos casos. Hay funcionarios judiciales que toman en serio estos delitos, y hay organizaciones que pueden brindar apoyo». Otro reportero preguntó, «¿Qué va a pasar con los hijos de ustedes durante este proceso?» Elena adoptó una expresión maternal y protectora. «Diego y Sofía van a estar completamente protegidos durante todo este proceso. Sus necesidades educativas, emocionales y financieras están garantizadas. Ellos van a continuar siendo mi prioridad absoluta, y vamos a recibir toda la ayuda psicológica necesaria para ayudarlos a procesar esta situación». Carmen se acercó al micrófono para añadir, «También queremos anunciar que estamos estableciendo un fondo de asistencia legal para mujeres que no tienen recursos económicos para defenderse en casos similares. Parte de los activos recuperados en este caso van a ser destinados a ayudar a otras mujeres que estén enfrentando situaciones de abuso matrimonial». La conferencia de prensa continuó durante 1 hora más, con preguntas detalladas sobre el proceso legal, sobre las implicaciones del caso para otros matrimonios en situaciones similares, y sobre las reformas legales que el caso podría inspirar. Mientras tanto, en la prisión preventiva donde Roberto estaba siendo detenido, Armando Vázquez había llegado para una consulta de emergencia con su cliente. Armando había pasado toda la noche anterior consultando con otros abogados, tratando de encontrar alguna estrategia legal para salvar tanto a Roberto como a sí mismo de las consecuencias de sus acciones. «Roberto», le dijo Armando a través de los barrotes, «la situación es peor de lo que habíamos imaginado. No se trata solo de un divorcio conflictivo. Es una investigación criminal completa que involucra múltiples delitos federales y estatales». Roberto, que había envejecido visiblemente durante las últimas horas, respondió con voz quebrada, «Armando, ¿cómo fue posible que Elena supiera todo? ¿Cómo consiguió toda esa evidencia?» «Roberto, Elena no solo tenía familia en el sistema judicial, también tenía acceso a investigadores privados de primera clase, auditores forenses y abogados que se especializan específicamente en casos como este. ¿Qué opciones tenemos?» Armando respiró profundamente antes de responder. «Roberto, nuestras opciones son extremadamente limitadas. La evidencia contra nosotros es abrumadora. Tenemos grabaciones de audio, registros bancarios, documentos falsificados, testimonios de múltiples testigos. ¿Cuáles son las posibles condenas?
Si nos declaran culpables de todos los cargos, podrías enfrentar entre 8 y 12 años de prisión. Los cargos incluyen fraude fiscal, que es delito federal, lavado de dinero, que también es federal, y conspiración para cometer fraude matrimonial, que en Jalisco ahora lleva penas muy severas. Roberto se cubrió el rostro con las manos. ¿Y mi patrimonio? Roberto, debes entender que ya no tienes patrimonio. Todo ha sido confiscado por el tribunal. Elena va a recibir el 70% de los activos como compensación matrimonial. El 20% va a ser destinado al pago de impuestos atrasados y multas. El 10% restante va al fondo de asistencia legal que están estableciendo. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas van a ser liquidadas. Los empleados van a recibir sus liquidaciones completas del producto de la venta de los activos. Los acreedores legítimos van a ser pagados, pero tú vas a salir de la prisión sin nada. Roberto se quedó en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de su caída. Finalmente, hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Qué pasa con Valeria? Armando le entregó un periódico. Roberto, Valeria dio una entrevista esta mañana. Roberto leyó el titular. Secretaria revela detalles de affair con empresario arrestado. En la entrevista, Valeria no solo confirmaba la relación extramarital, sino que proporcionaba detalles íntimos sobre cómo Roberto le había prometido matrimonio, cómo le había comprado joyas caras con dinero que había ocultado de Elena, y cómo le había contado específicamente sobre su plan para divorciarse dejando a Elena sin un peso. Valeria está cooperando completamente con la fiscalía, explicó Armando. Ella está proporcionando evidencia adicional sobre el plan de fraude, a cambio de inmunidad. Roberto se desplomó contra la pared de la celda. Armando, ¿cómo pude ser tan estúpido? Roberto, subestimaste completamente a Elena. Asumiste que por ser ama de casa era indefensa. No investigaste a su familia. No consideraste que podría tener recursos legales poderosos. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo? ¿Alguna forma de evitar el juicio? Armando consultó sus notas. He estado en comunicación con Isabel Vargas sobre la posibilidad de un acuerdo. Pero sus condiciones son devastadoras. ¿Qué condiciones? Primera, confesión completa de todos los delitos, incluyendo la conspiración para defraudar a Elena. Segunda, renuncia total a cualquier derecho sobre el patrimonio matrimonial. Tercera, cooperación completa con las investigaciones de Hacienda. Cuarta, declaración pública de disculpas a Elena y a sus hijos. Y a cambio, posible reducción de sentencia a 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años, si demuestras rehabilitación genuina. Roberto pensó en las alternativas. ¿Y si vamos a juicio? Si vamos a juicio y perdemos, estarás en prisión por lo menos 8 años, posiblemente 12. No habrá posibilidad de libertad condicional anticipada, y el caso será público y prolongado, lo cual será traumático para Diego y Sofía. ¿Qué recomiendas? Armando suspiró. Roberto, como tu abogado, debo recomendarte que aceptes el acuerdo. Como persona que te conoce desde hace años, debo decirte que Elena Morales te está ofreciendo más misericordia de la que te mereces. Esa tarde, mientras Roberto contemplaba sus opciones limitadas en una celda fría y húmeda, Elena estaba en una reunión muy diferente. Se encontraba en el elegante despacho de un notario público, firmando los documentos que la convertían oficialmente en propietaria única de todo el patrimonio que Roberto había intentado ocultarle. Isabel revisaba cada documento cuidadosamente antes de que Elena firmara. Elena, estos documentos te otorgan la propiedad completa de la casa familiar, de 2 propiedades en Puerto Vallarta, de una casa en Chapala, de acciones en 3 empresas legítimas y de cuentas bancarias por un total de 55 millones de pesos. Elena firmó cada documento con una sensación surreal. 24 horas antes, creía que era una ama de casa dependiente. Ahora se estaba convirtiendo en una de las mujeres más ricas de Jalisco por derecho propio. Isabel, quiero establecer inmediatamente el fondo de asistencia legal que anunciamos en la conferencia de prensa. ¿Con cuánto dinero quieres comenzar el fondo? Elena no dudó. 10 millones de pesos. Y quiero que el fondo se llame Fundación Mujeres Morales,
en honor a todas las mujeres de mi familia que me enseñaron que nunca debo permitir que nadie me trate como si fuera menos valiosa. Carmen, que había estado presente durante toda la reunión, se acercó a abrazar a su hermana. Elena, papá estaría tan orgulloso de lo que has logrado. Carmen, lo que hemos logrado. Nada de esto habría sido posible sin tu ayuda. Sin el tío Fernando, sin Isabel, sin todas las personas que me protegieron cuando más lo necesitaba. El magistrado Fernando, quien también había estado presente, se acercó a Elena. Sobrina, has demostrado que las mujeres de la familia Morales no solo sabemos protegernos, sino que también sabemos convertir nuestras experiencias difíciles en oportunidades para ayudar a otras personas. Esa noche, Elena regresó a su casa en Ciudad del Sol por primera vez, desde que había comenzado la investigación. Diego y Sofía la esperaban en la sala, habiendo escuchado en las noticias sobre la situación de su padre. Diego, de 14 años, fue el primero en hablar. «Mamá, ¿es verdad que papá quería robarte?» Elena se sentó en el sofá y abrazó a sus dos hijos. «Hijos, papá cometió errores muy graves. Tomó decisiones que fueron injustas hacia mí y hacia ustedes. Pero eso no significa que papá no los ama». Sofía, de 12 años, preguntó, «Mamá, ¿van a meter a papá a la cárcel?» Sofía, «Papá va a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es posible que vaya a la cárcel por un tiempo, pero ustedes van a estar perfectamente bien. Van a seguir yendo a sus mismos colegios, van a mantener a sus mismos amigos, y van a tener todas las oportunidades que siempre han tenido». Diego abrazó más fuerte a su madre. «Mamá, estamos orgullosos de ti por haberte defendido». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Hijos, lo más importante que quiero que aprendan de esta experiencia es que siempre deben respetarse a sí mismos y nunca permitir que nadie los trate injustamente, sin importar quién sea esa persona». Una semana después, Roberto Mendoza aceptó oficialmente el acuerdo propuesto por la Fiscalía. En una audiencia pública transmitida por televisión en todo el estado de Jalisco, Roberto confesó todos los delitos que había cometido, se disculpó públicamente con Elena y sus hijos, y fue sentenciado a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. El caso Mendoza, como llegó a ser conocido, estableció múltiples precedentes legales en México. Se convirtió en el primer caso donde conspiración para cometer fraude matrimonial fue castigada con penas de prisión. También inspiró reformas a las leyes matrimoniales en varios estados, requiriendo transparencia financiera total entre cónyuges durante el matrimonio. Isabel Vargas utilizó la publicidad del caso para establecer una práctica legal especializada en proteger mujeres víctimas de abuso financiero. En los 2 años siguientes al caso Mendoza, ella y su equipo ayudaron a más de 100 mujeres a recuperar patrimonio que había sido ocultado por sus esposos. Elena Morales se convirtió en una defensora reconocida nacionalmente de los derechos de las mujeres en el matrimonio. La Fundación Mujeres Morales creció hasta convertirse en la organización de asistencia legal más importante de México Occidental, ayudando a miles de mujeres a obtener representación legal gratuita en casos de divorcio y abuso doméstico. Diego y Sofía crecieron entendiendo que su madre era un ejemplo de fortaleza, inteligencia y dignidad. Ambos se convirtieron en estudiantes excelentes y en defensores activos de la justicia social. Diego estudió Derecho y eventualmente se unió al despacho de Isabel Vargas. Sofía estudió Trabajo Social y se especializó en ayudar a niños víctimas de violencia doméstica. 5 años después, cuando Roberto Mendoza fue liberado de prisión, intentó contactar a Elena para disculparse personalmente. Elena aceptó reunirse con él una sola vez, en presencia de Carmen e Isabel, en un café público en el centro de Guadalajara. Roberto había cambiado completamente. El hombre arrogante y manipulador había sido reemplazado por alguien que parecía genuinamente arrepentido y humillado por sus acciones pasadas. «Elena», le dijo con voz quebrada, «no espero tu perdón, porque sé que no me lo merezco, pero necesitaba decirte que has sido la mejor madre que nuestros hijos podrían haber tenido, y que yo fui el peor esposo que cualquier mujer podría haber tenido». Elena lo escuchó en silencio,
sin mostrar emoción. Roberto, espero que hayas aprendido de esta experiencia y que nunca vuelvas a lastimar a otra mujer de la manera en que me lastimaste a mí. Elena, ¿hay alguna posibilidad de que algún día Diego y Sofía quieran tener una relación conmigo? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Roberto, esa decisión será de ellos cuando sean adultos. Mi trabajo como madre es asegurarme de que crezcan siendo personas íntegras, fuertes y capaces de tomar decisiones sabias sobre las relaciones en sus vidas. Roberto asintió, entendiendo que no tenía derecho a esperar más. Cuando Roberto se levantó para irse, Elena le hizo una última pregunta. Roberto, ¿qué aprendiste realmente de todo esto? Roberto se detuvo y se volteó hacia ella. Aprendí que una mujer que se respeta a sí misma es la fuerza más poderosa del mundo. Y aprendí que un hombre que no respeta a las mujeres eventualmente perderá todo lo que es importante en la vida. Elena sonrió ligeramente. Roberto, ojalá hubieras aprendido eso antes de intentar destruir nuestra familia. Después de que Roberto se fue, Carmen le preguntó a Elena, ¿cómo te sientes? Elena respiró profundamente, mirando por la ventana del café hacia las calles de Guadalajara donde había construido su nueva vida. Me siento libre, Carmen, completamente libre. ¿Libre de qué? Libre del miedo, libre de la dependencia, libre de creer que necesito que alguien más tome decisiones por mí. Roberto pensó que me estaba quitando mi vida, pero en realidad me ayudó a encontrar quién realmente soy. Isabel sonrió con orgullo. Elena, has inspirado a miles de mujeres a defenderse. ¿Cómo planeas usar esa influencia en el futuro? Elena se levantó del café, ajustándose el blazer azul marino que había reemplazado sus rebozos tradicionales. Era el blazer de una mujer de negocios exitosa, de una líder comunitaria respetada, de una madre orgullosa. Isabel, voy a continuar haciendo exactamente lo que he estado haciendo, demostrando que ninguna mujer tiene que aceptar ser víctima, sin importar cuán poderoso sea el hombre que trate de victimizarla. Elena Morales salió de ese café y regresó a su oficina en la Fundación Mujeres Morales, donde la esperaban 12 mujeres más que necesitaban ayuda para escapar de matrimonios abusivos. Cada una de ellas representaba otra oportunidad de demostrar que la justicia, cuando se aplica correctamente, siempre protege a los vulnerables y castiga a los que abusan de su poder. El caso de Elena Morales contra Roberto Mendoza se convirtió en leyenda en los círculos legales mexicanos, pero más importante que eso, se convirtió en esperanza para miles de mujeres que aprendieron que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad, y nunca es demasiado tarde para convertir la victimización en empoderamiento. Roberto había firmado lo que creía que era el divorcio perfecto para destruir a Elena. En cambio, había firmado el documento que liberó a una de las defensoras de mujeres más poderosas que México había conocido jamás. La firma que Roberto había puesto en esos documentos fraudulentos no solo había sido su propia sentencia de destrucción, sino también el acta de nacimiento de una nueva Elena Morales, una mujer que nunca más permitiría que nadie la subestimara. Y así termina esta increíble historia de justicia y empoderamiento femenino en Guadalajara. Elena Morales nos enseñó que ninguna mujer debe aceptar ser víctima, sin importar cuán poderoso sea quien trate de lastimarla. Roberto pensó que tenía el plan perfecto, pero subestimó completamente a la mujer extraordinaria que tenía a su lado. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Elena actuó correctamente al usar las conexiones de su familia para defenderse? ¿Te sorprendió el desenlace? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta increíble historia de venganza legal. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, no olvides darle like al video para apoyar nuestro canal. Tu like nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote las mejores historias. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes. Activemos la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver cada nuevo episodio. Nos vemos en la próxima historia, donde la justicia siempre triunfa sobre el abuso.